Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días, Dios los bendiga. Les deseo a cada uno de los papás que nos escuchan un feliz Día de los Padres. Les deseo que pasen un hermoso día junto a sus seres queridos. Empiezo con una pequeña historia. Un joven robó unos lapiceros de la tienda donde trabajaba, los llevó a su casa y los escondió en uno de los cajones de su cómoda. El joven pensó que nadie los encontraría, pero su madre los halló y se lo comentó a su esposo. El padre le preguntó a su hijo cómo los había conseguido, y el joven le confesó que los había hurtado. El padre le dijo al joven: «Toma los lapiceros, vamos a la tienda». El joven, con solo pensar que tenía que confesar a su jefe lo que había hecho, tenía miedo y a la vez vergüenza. Al llegar a la tienda, el padre le dijo: «Ve, dile al dueño lo que has hecho. Yo te esperaré en el carro». El joven entró a la tienda y le confesó al dueño lo que había hecho. El dueño lo escuchó atentamente y luego le dijo: «Estás despedido». El joven regresó al carro con los ánimos en el suelo. Entró al carro y no habló nada durante todo el trayecto a casa. Su padre también se mantuvo callado. Al llegar a casa, antes de entrar, su padre lo abrazó y le dijo: «Hiciste lo correcto. Espero hayas aprendido la lección. Lo que sucedió en la tienda son las consecuencias de tus actos». El joven miró a su padre con cariño, pero no le dijo nada. El joven tenía temor que alguien se enterara de lo sucedido. Quiso pedirle a su padre que no se lo contara a nadie, pero no lo hizo. Sin embargo, su padre nunca se lo dijo a nadie. Se llevó esta historia a la tumba. Así es el amor de un padre. Un padre corrige, enseña, consuela y protege. Esta mañana quiero hablar de la historia de un padre y sus dos hijos. He titulado el tema de esta prédica: El amor incondicional del Padre. Leamos Lucas capítulo 15 de los versículos del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, Señor. Estamos delante de tu presencia, amado Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndonos en este tiempo, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, amado Padre. Queremos dejar este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La historia empieza diciendo: cierto hombre tenía dos hijos. El hijo menor, por lo que vemos, se cansó de estar en casa. Él deseaba estar libre de las órdenes de su padre, como sucede con algunos jóvenes hoy en día, que no les gusta que sus padres les digan nada. Este joven pensó que estando lejos de su padre podría hacer lo que quería,
y que esa libertad lo haría feliz. Pero para poder llevar a cabo sus planes necesitaba dinero. ¿Y qué hizo este joven? Fue a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Normalmente el hijo primogénito recibía el doble de los bienes que recibían los demás hermanos. Pero estos bienes o herencia eran distribuidos después de la muerte del padre, no antes. Por lo tanto, la petición que le hizo el hijo menor mostraba insensibilidad de parte de este joven. Él no quería esperar, él quería su herencia ahora, en ese momento. Este joven no le ruega a su padre que le dé lo que le correspondía, sino que le dice: dame mi parte. Pareciera que le estuviese reclamando algo, como si su padre tuviese una deuda con él. ¿Y qué hizo el padre? Repartió sus bienes y le dio a su hijo menor lo que demandaba. El padre sabía lo que su hijo quería hacer, pero no lo detuvo, lo dejó ir. El joven había tomado la decisión de irse, de alejarse de su padre, de irse de la casa. Versículo 13 dice: No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. El joven se fue tan lejos como pudo. El texto dice: a un país lejano. Y estando allá, malgastó su riqueza, malgastó lo que tenía viviendo extravagantemente, de manera desenfrenada. Gastó todo lo que su padre le había dado en distintos placeres, y al poco tiempo el joven se quedó sin nada. Nunca se imaginó que un día a lo mejor tendría que regresar a casa. Pero las cosas fueron de mal en peor. Resulta que después que había malgastado todo, sobrevino un gran hambre en todo el país y comenzó a padecer necesidad. Versículo 14. Este joven ya no tenía más dinero y ahora había venido una gran hambruna, pero no solamente al lugar donde él estaba viviendo, sino sobre todo el país. No era inusual que se dieran estas crisis de tiempo en tiempo en el Medio Oriente, pero cuando sucedían, la situación se volvía realmente crítica. Al no tener nada que comer, comenzó a pensar en qué podía hacer, y resulta que se encontró con un ciudadano de ese país, y este hombre le dijo que podía ir a sus campos para apacentar cerdos. ¿Se puede imaginar eso? ¿Un judío apacentando cerdos? Ese era el trabajo más denigrante que podía hacer un judío, ya que para ellos los cerdos eran animales inmundos. Pero debido al hambre que tenía, no le importó nada de eso a este joven. Él solo deseaba llenar su estómago con algo, incluso con las algarrobas que comían los cerdos. Al final del versículo 16 dice: pero nadie le daba nada. Sus amigos, con quienes él se había divertido, con quien él había eh, disfrutado distintos placeres, le habían abandonado al acabársele su dinero. Y así sucede con muchos que suelen decir que son amigos, pero cuando ya no tienes nada para darles, se van, se alejan. Dice el texto que nadie le daba nada. Y probablemente lo que recibía por cuidar a los cerdos no era suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En ese momento, el joven volvió en sí, entró en razón y dijo: ¿cuántos de los jornaleros en la casa de mi padre tienen más de lo que pueden comer? Y aquí yo estoy muriéndome de hambre. En ese momento, en su desesperación, el joven reflexionó en todo lo que había hecho desde el momento que salió de la casa de su padre y se arrepintió de su mal actuar, de su mal comportamiento. Este joven tuvo que tocar fondo para poder entrar en razón. Y a veces eso nos tiene que pasar a muchos para poder reaccionar, para poder abrir nuestros ojos. El joven, al ver hasta dónde había caído, decidió volver a su casa y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Versículos 18 y 19. Un jornalero en aquella época y en aquel lugar
Era alguien contratado para una labor específica y recibía una compensación diaria, un sueldo, que era un denario por día. A esta clase de obrero es que se refiere este pasaje. Estos jornaleros tenían suficiente comida y hasta les sobraba. En cambio, a este joven, que era el hijo del dueño de la hacienda, del lugar, ahora estaba muriéndose de hambre. Pero ¿saben algo, amigos? Para poder volver al camino recto, para poder volver a casa, uno primero tiene que reconocer que está perdido. Tiene que darse cuenta que estaba equivocado, como lo hizo este joven. De otro modo, uno se mantiene en su necedad. He pecado contra el cielo. Este dicho, esta frase, es igual a decir he pecado contra Dios, ya que todo pecado es pecado contra Dios. El joven, al volver en sí, reconoció lo ingrato y egoísta que había sido con su padre, y que por lo tanto ya no tenía derecho a ser llamado su hijo. Por eso, pensó en decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Vemos que este joven ya no hablaba con la misma soberbia de antes. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El joven hizo como se había propuesto. Se levantó y fue a su padre. Decidió volver a la casa de su padre. El viaje, además de haber sido largo, porque recuerden que él estaba o se había ido a un país lejano, no debe haber sido un viaje fácil para él, porque estaba débil. Recordemos que él no se había estado alimentando bien, había pasado por mucha necesidad. Es más, tuvo que pedir algarrobas o desear comer algarrobas de los cerdos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos que puede haber tenido, este joven perseveró, siguió adelante, y cuando ya se encontraba cerca de casa, su padre lo vio. Su padre nunca había perdido las esperanzas de volver a ver a su hijo. El padre esperaba con ansias volver a verlo un día. Y llegó ese día. El padre vio que alguien se acercaba y reconoció a la distancia que era su hijo. ¿Y qué hizo? Se compadeció profundamente de su hijo, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Esto es realmente conmovedor. Y es así como debe ser un padre. Por más que nuestros hijos se rebelen o se equivoquen o se alejen de uno como padre nunca debe dejar de esperar por ellos y de compadecerse de sus hijos, de sus hijas. Este padre no esperó que su hijo llegara hasta donde él se encontraba. Él corrió hacia su hijo, aun cuando estaba lejos. Y al llegar a donde estaba, lo abrazó apasionadamente. Se echó sobre su cuello y lo besó. A pesar que el joven seguramente estaba sucio, pero eso no le importó al padre. El padre no pudo haber sido muy joven, sin embargo, corrió a su hijo. En aquella parte del mundo no se consideraba digno que un anciano corriese. Sin embargo, a este padre no le importó eso. Él corrió, llegó a donde estaba su hijo y lo besó antes que él pudiese decir algo, porque en su corazón ya lo había perdonado. ¿Se imaginan qué debe haber cruzado por la mente de este joven en este momento? Él no esperaba nada de esto. Él solo venía pensando en las palabras que le iba a decir a su padre. Pero luego de ese encuentro, y en medio de todas las emociones, el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no pudo terminar todo lo que le quería decir a su padre. No le pudo decir: hazme como uno de tus jornaleros. El padre no le dio la oportunidad de decirlo.
Vemos en la historia que su padre no le reprochó, sino más bien lo recibió como si nada hubiese sucedido. Tanto era el gozo del padre y tan completo su perdón que quiso que su hijo sea tratado como un príncipe, por lo que ordenó que trajeran el mejor vestido largo, el cual era símbolo de distinción. También ordenó que le coloquen un anillo en su mano, lo cual indicaba que la autoridad le había sido restituida como hijo, y que le pusieran sandalias en los pies, porque él no era esclavo, sino un hombre libre. Solo los esclavos en aquella época andaban descalzos. Y luego el padre dijo: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y celebremos. En aquel tiempo era costumbre criar y guardar a los becerros tiernos y engordados para ocasiones especiales, para cuando venían visitas importantes. ¿Y acaso podría haber una ocasión más apropiada para usar este becerro? Claro que no. Así que el padre ordena que maten al becerro engordado para que haya una gran celebración. Las órdenes del padre fueron obedecidas y empezó la fiesta, y todos comenzaron a regocijarse, porque el hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. El que había estado perdido había sido hallado. Veamos lo que sucedió una vez iniciada la fiesta y cómo reaccionó el hijo mayor al enterarse que su hermano menor había regresado. Leamos los versículos del 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba de que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, el padre: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La fiesta había iniciado, y de repente llegó el hermano mayor del trabajo, llegó del campo, y oyó la música y la danza. Y al no saber qué estaba sucediendo, le preguntó a uno de sus siervos: ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y el siervo le dijo: tu hermano ha llegado y tu padre ha matado el becerro engordado, porque tu hermano ha regresado y está sano y está salvo. El hijo mayor, en vez de alegrarse por su hermano, se molestó muchísimo y no quería entrar a la casa. Su padre, al enterarse de eso, salió a buscar a su hijo mayor. Fue y le ruega que entre. Fíjense lo que hace el padre. Le ruega amorosamente a su hijo mayor a que entre en la casa. Pero el hijo estaba airado, molesto, y le dijo a su padre: he trabajado como esclavo para ti tantos años y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, a mí nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. La actitud del hijo mayor era la actitud de los fariseos, de los líderes religiosos de Israel, que se consideraban justos a sus propios ojos, porque seguían las tradiciones legalistas de una manera estricta, y eso hacía que se consideraran superiores a los que no seguían cuidadosamente la ley del Antiguo Testamento. Y por eso el hijo mayor, le reclama a su padre que no le había dado nada, cuando su padre ya le había asignado 2/3 de todos sus bienes.
Por eso el padre le dice, hijo mío, todo lo que es mío es tuyo. Y le trata de explicar a su hijo mayor, que era necesario hacer esa fiesta, porque su hermano había regresado. El hijo mayor, en su enojo, vemos que no se refiere a su hermano menor como mi hermano, sino que le dice a su padre, este hijo tuyo, y lo hace de manera despectiva. Y el padre le va a recordar a a su hijo que se sentía justo en sus propios ojos, que el que había regresado todavía era su hermano y debía ser tratado como tal. Y repite lo que le había dicho anteriormente a sus siervos, que era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano, fíjense lo que le dice, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El padre de esta historia, de esta maravillosa historia, queridos amigos, es Dios, representa a Dios, un Padre amoroso, un Padre paciente y misericordioso. A través de esta parábola, el Señor Jesucristo quiere que veamos a quién de estos dos hijos vemos reflejados en nuestras propias vidas. Mucha gente camina por la vida hoy en día como el hijo pródigo, derrochando lo mucho o poco que gana, llevando una vida desordenada y perdidos en una tierra lejana. Es tiempo de volver, pero para poder hacerlo, para poder volver, uno debe tomar una determinación como el hijo joven de la historia, que se levantó y decidió volver a la casa de su padre. No importa lo que hayas hecho, lo importante es reconocer que estabas equivocado y arrepentirte. Vuelve al Señor. Él está esperando tu regreso. Y cuando lo hagas, Él, tu Padre, quitará la ropa sucia que llevas encima y te vestirá de vestidos nuevos, te pondrá un anillo en el dedo y saciará tu hambre. No hay mejor Padre en el mundo que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial, porque Él es perfecto, porque su amor es perfecto. La historia que hemos escuchado nos debe enseñar a ser mejores padres, a ser misericordiosos con nuestros hijos, como también nuestro Padre Celestial es misericordioso con nosotros. El hecho de ser papá es un honor y una gran bendición, una bendición de Dios. Ser padre es algo maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. Muchos a lo mejor no hemos sido los padres que deberíamos haberlo sido, pero tenemos la oportunidad de mejorar con la ayuda de Dios, de corregir las cosas, de corregir nuestros errores y de orar por nuestros hijos si no lo hemos hecho. Dios nos ayude cada día a ser mejores padres, queridos amigos, queridos hermanos. Y a los hijos les digo que honren a sus padres, no importa la edad que tengas. Si aún tus padres están vivos, honra a tus padres. La palabra dice, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Honra a tus padres, querido hermano. Es un mandamiento de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta historia, Señor, a través de la cual tú nos enseñas, Señor, tantas cosas. Tú nos enseñas, amado Padre, a poder ser misericordiosos, Señor, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, nos enseñas, amado Padre, a no sentirnos justos, Señor, como el hijo mayor, que era una persona legalista, Señor, que se sentía superior a su hermano, Señor, porque había cometido errores. Amado Padre, todos fallamos de una manera u otra, Señor, y todos necesitamos tu perdón. Todos necesitamos, amado Padre, arrepentirnos y volver a ti, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a poder depender de ti, Señor, a poder confiar en ti cada día, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Y a los que somos papás, Dios Todopoderoso,
Bendícelos, amado Padre. Bendícelos en su día, pero no solamente hoy, sino siempre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser buenos padres, a poder guiar a nuestros hijos, Señor, a enseñarles, amado Padre, tus caminos y que ellos te puedan honrar y te puedan amar. Gracias por todo, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.